Qué hermoso, hermano, mirarlos desde aquí, así, mirarlos a ustedes aquí como se saludan, como se abrazan, como una verdadera familia. Eso es lo que somos, la familia ISEM. Y eso me encanta, hermano, ver esa coinonía, ese amor fraternal. Lo mismo ayer con los varones, observarlos a ellos, trabajar ahí como uno, saludándonos, riéndonos, eh, como si hubiésemos, si tuviésemos, como si lleváramos muchos años juntos y como si nos conociéramos por toda la vida. Eso es hermoso, hermano. La unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo, el amor entrañable entre los unos a los otros, hermano. Gloria al Señor por eso. Eh, la enseñanza de la semana pasada de nuestro pastor nos habló bastante en el libro de la carta a los Filipenses y al final del estudio nos remarcó mucho sobre la unidad del cuerpo. Cuando el cuerpo se mueve todo, completo. El brazo no anda dando vuelta por ahí solito porque si no sería deforme y sería algo antinatural. ¿No es cierto? La manito, el brazo se mueve solamente en las películas de terror, ¿no? Es que vemos una manito por ahí fuera del cuerpo, ¿cierto? Que ese estado ya tiene vida, ¿cierto? Pero en la realidad, eso es fantasía, pero en la realidad no es así. La realidad, trabajamos juntos. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele. Hay hermanos que no están hoy día, ¿no es cierto? Algunos están enfermitos. Mi suegra está enfermita, por eso es que mi esposa no está hoy día con nosotros. Porque le ha costado reponerse. Así que debemos constantemente orar por aquellos que están pasando por dificultades. Nuestro pastor en la enseñanza pasada nos hablaba de la unidad de la iglesia al final. De que unidad no es lo mismo que uniformidad. Y que no existen los llaneros solitarios, ¿no es cierto? Tampoco los ministerios son independientes, ningún ministerio se manda solo porque es parte del cuerpo. Todo lo que hacen las mujeres, lo que hacen los varones, lo que hacen los niños, lo que hacen los jóvenes, es lo que hace la iglesia. La iglesia es la que se mueve. Cuando la iglesia nos encomienda a nosotros como varones a hacer reuniones de varones, es la iglesia la que nos encomienda a hacer eso. Y coloca un grupo de varones para que esté a cargo de esa misión que la iglesia encomendó. Y tenemos como varones la misión de capacitar y preparar a los varones. La iglesia encomendó a las mujeres a tener su reunión de mujeres. Y la iglesia encomendó a cierta persona para dirigir la reunión de mujeres. El seminario que se hizo la semana pasada fue organizado por la iglesia, dirigido y controlado, ¿no es cierto?, por las mujeres. Pero es una actividad ¿de quién? De la iglesia. Fue muy hermoso ver a los jóvenes, los varones, en una actividad de mujeres. Fue muy hermoso, hermano, verlos como nosotros estuvimos ahí. Y nosotros tuvimos nuestra propia actividad ahí en la cocina, ¿no es cierto? Lo pasamos, pero muy bien. Mientras las mujeres aprendían de la palabra del Señor. Lo mismo hicieron las mujeres cuando a nosotros nos tocó los varones el retiro de varones. Ellas se preocuparon de nosotros. Ellas nos atendieron. Ellas nos sirvieron. Los jóvenes también presentes ahí. Entonces, eso hace, hermano, el trabajo en equipo, el trabajo de cuerpo, de unidad. Nadie se mueve solo. Nadie, ningún ministerio funciona solo. Y yo quiero continuar un poquito a hablar sobre el tema de la unidad de la iglesia. Y quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Y solamente quiero tomarme 3 versículos del capítulo 4 del libro de Efesios.
que dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Se fija que hay alguna similitud en la palabra que usa Pablo para hablar a los efesios, como Pablo cuando le habló a los de Filipos, ¿no es cierto? Os ruego, o sea, de manera como imperativa también. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La misma que usaba en Filipenses, que andéis como es digno, como ciudadano, decía nuestro pastor, ¿no es cierto? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¡Wow! Menciona 4 características especiales ahí que las queremos analizar. Pero yo quisiera comenzar la enseñanza de hoy con una pequeña ilustración. Una pequeña ilustración sobre la importancia de la unidad y del trabajo en equipo. Y para eso nos vamos a ir a los tiempos de Noé. Al entrar Noé en el arca, con las parejitas, ¿no es cierto?, de animales, ¿no es cierto? Al entrar Noé en el arca con las parejitas de animales, algunos comenzaron a lamentarse del encierro, de la rutina diaria y hasta lamentarse de Noé. El ruiseñor, por ejemplo, todo lo veía negro y nada le gustaba. El pavo real ni siquiera se interesaba por el resto de los animales. Únicamente se ocupaba de su vanidad y de él mismo, de sus plumas y de su hermosa apariencia. Es increíble que hubiera animales tan egoístas y vanidosos como ese, que solo piensan en sí mismos. También estaba la serpiente, siempre peligrosa, siempre peligrosa, con sus colmillos mordaces y su veneno mortífero. Y la tortuga, que siempre llegaba tarde a todas partes. Siempre llegaba tarde a todas partes porque nació cansada y no se recuperó de su enfermedad. Pero no todo era malo, hermanos. Había un animal muy servicial. Y pueden reírse si quieren. El burro. También siempre tan preocupado por los demás. El problema era que todos terminaban aprovechándose de su generosidad, aprovechándose de que él podía llevar cualquier carga. Aprovechándose de él siempre. No hay derecho que me traten como esclavo, dijo el burro, como a un animal de carga y de trabajo, decía él. Finalmente apareció el ciervo. El ciervo, ¿lo conoces ese animalito, no es cierto? Finalmente apareció el ciervo. Ese sí que les dio un ejemplo de humildad. Cada vez que había un problema y arreciaban las quejas contra el pobre Noé, él inclinaba su cabeza y oraba. Afortunadamente, Noé se encargó de la situación. Todos aprendieron a convivir en el arca a pesar de sus diferencias y todos terminaron reconciliados y llenos de esperanza. ¿Qué nos dice esta ilustración? Que usted y yo no somos iguales. Y aquí nos dice, el versículo 2 de Efesios dice que debemos con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire la herramienta que nos entrega aquí para soportarnos. Amor. Es tan importante tener el amor porque es de la única manera que nos vamos a tolerar. Que vamos a tolerar nuestro genio, que a veces somos mal genios, somos idiotas, somos chispitas. Que nos moleste una situación, que nos moleste esto. Mire, hermano,
Cuando la iglesia está totalmente unida en amor y concentrada en lo que es la enseñanza de la palabra, hermano, la enseñanza de la palabra va a transformar los corazones y vamos a vivir siempre en armonía, en unidad, hermano. Y esta ilustración tal vez nos ayuda a entender mejor lo que significa el valor de la unidad. No es algo que se dé naturalmente, dice. Las personas no se unen porque piensen lo mismo, ni porque su pastor o sus líderes les resulte del todo agradables. Más bien lo hacen porque tienen un llamado y un ideal de iglesia. Los miembros han llegado a la conclusión de que su iglesia, con todo y los problemas que puede tener, es en la que mejor se sienten identificados. Quieren llevarla adelante, pase lo que pase, y están dispuestos a soportar con una buena dosis de paciencia, en amor, las diferencias. De eso se trata, hermano, este mensaje, de cómo mantener la unidad de la iglesia a pesar de las diferencias. A pesar de las diferencias, cómo mantener la unidad. Y para eso hay una sola cosa de poder mantener la unidad. Es enseñanza de la palabra. Por eso las mujeres están estudiando la palabra. Por eso los hombres estamos concentrados en la palabra. Los jóvenes estudian un libro de la palabra, escudriñan las mujeres, escudriñan los varones, escudriñan los jóvenes. A los niños se les enseña la palabra, porque eso va a crear el carácter, eso va a colocar paciencia en amor. Eso va a crear lo que Dios quiere que hagamos, de que nos amemos unos a otros, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias que tenemos. Hay hermanos que a lo mejor yo les caigo mal, pero por amor al Señor y por paciencia, tiene que amarme. Tiene que amarme, hermano. Si el Señor manda que me amen, no. El Señor siga orando por mí para que el Señor siga transformándome. La carta a los Efesios, hermano, porque ahí donde estamos en el capítulo 4, de 1 al 3, dice, la carta a los Efesios se puede dividir en dos secciones principales. Yo leí todo el libro de Efesios y fui analizando bien para poder hacer la división y tenerlo bien claro el contexto. La carta de los Efesios se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 3 capítulos, del 1, 2 y 3, son esencialmente doctrina, pura doctrina. Todo el capítulo, los que han estudiado el libro de Efesios se pueden darse cuenta que los primeros 3 capítulos de pura doctrina, ¿ya? Mientras que los capítulos 4 al 6 son totalmente prácticos. En los capítulos anteriores, en los capítulos 1, 2 y 3, Pablo ha sentado algunas bases doctrinales muy importantes para el cristianismo. Por ejemplo, ha dicho que Dios nos llamó a la salvación, dándonos como garantía el sello del Espíritu, las arras del Espíritu, ¿no es cierto? Nos llamó a ser sus hijos y nos llamó a ser miembros de su pueblo. Todo eso es doctrina. Pero ahora el apóstol Pablo aquí cambia de enfoque y comienza a tratar temas eminentemente prácticos. Y el primer tema, y quizás el más urgente para él, tiene que ver con la unidad de la iglesia, porque de ello dependerá su madurez y crecimiento. Depende de la unidad de la iglesia. La iglesia debe crecer, porque esa es la visión. Todo el libro de Efesios, ¿no es cierto?, habla sobre el crecimiento, de enseñar a la iglesia a que crezcan. No ser alimentado más con leche, sino con alimento fuerte, sólido. Entonces, el primer tema, quizás hablamos de la unidad. En el capítulo 4, versículo 1, ¿cierto?, utiliza el término andar. ¿No es cierto? Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis. Los que les gusta subrayar esa palabra, andar, porque se repite muchas veces. Dice, en el capítulo 4, versículo 1, utiliza el término andar significando el curso de la vida de una persona. Ese término se encuentra también en Efesios 4:17, Efesios 5:2
Efesios 5:8 y Efesios 5:15 habla sobre andar. Está dando las instrucciones de cómo el cristiano debe ser. El curso de nuestra vida y andar cristiano deben ser consecuentes con nuestro llamamiento. Debemos andar la vida cristiana conforme a lo que somos. Por ejemplo, un capítulo en Efesios 4, del 1 al 16, dice, habla de andar en la comunidad de salvos. En Efesios 4:17 hasta Efesios 5:2, 5:20, de andar en el mundo. Si ustedes leen todo ese contexto, van a ver cómo debemos andar en el mundo. Desde Efesios capítulo 5:21 hasta el versículo 33 y después hasta Efesios 6, del versículo 1 hasta el 9, nos habla de andar en el seno familiar, cómo debemos comportarnos dentro del seno familiar. Y en Efesios 6, del versículo 10 al 20, habla de la lucha espiritual que conlleva ese andar. Entonces aquí nos vamos a centrar solamente en la primera parte, que es, vamos a referirnos al hecho de andar como cristiano en medio de la comunidad de la iglesia. Y para ello usamos estos 3 primeros versículos, que los voy a leer de nuevo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. Palabra muy clave, hermano. Humildad, paciencia, soportándonos, solícitos, son palabras características que la vamos a ver. Debemos leer bien esos versículos, hermanos, esas palabras que nos llaman, nos indican cómo debemos proceder. No solamente nos dicen que debemos hacer eso, que debemos actuar así, pero también nos da la herramienta de cómo hacerlo. De andar como cristiano. Los primeros versículos dicen, primero, en estos 3 versículos habla de la importancia de la unidad de la iglesia como reflejo del amor y la obra de Cristo. Primero, doctrinalmente. Y eso nos lleva a otro versículo que está en 1 Corintios 1:10, que dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjese que ese versículo de 1 Corintios 1:10 habla de algo muy importante. Y hay 2 palabritas que me llaman mucho la atención. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No 2 cosas. No que yo pienso, que yo creo que esto es así. A mí me enseñaron, hermano, que mi pensar, lo que yo pienso y lo que yo creo, no sirve de nada, sino lo que dice la Biblia. Por eso una persona que enseña la palabra, un maestro que enseña la palabra, debe erradicar de su vocabulario la palabra yo pienso y yo creo. Estar fuera. Siempre tiene que ir, la Biblia dice. No es mi opinión, no es lo que yo pienso con respecto a un tema doctrinal, no es lo que yo pienso con respecto a, no sé, salvación, justificación, bautismo, Espíritu Santo. No es lo que yo pienso, lo que yo creo que es así, debe ser así. No, es lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es así, nada más. Y pobre de aquel, ¿no es cierto?, que le añada o que le quite. No se puede. Recuerde que nosotros somos portavoces solamente. Portavoces. Fíjese bien, dice, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cuándo hay divisiones? Cuando yo pienso que la palabra dice eso.
No, yo pienso que es esto lo que quiere decir. Ahí hay divisiones. Si no dice, sino que estéis perfectamente unidos. Mire, habla de perfección. Perfectamente unidos. La única manera que podemos hablar perfectamente es con la palabra. La palabra, porque la palabra es la palabra profética más perfecta. Más perfecta. Fíjese bien, reflejando en amor, también tenemos obstáculos a la unidad y cómo podemos superar las divisiones y conflictos. ¿Cuáles son esos obstáculos que impiden la unidad? Fíjese bien. Discordia. Proverbios 17:14. Contiendas o vanagloria. Filipenses 2:3. Y las causas de la contienda dice que son el odio, Proverbios 10:12, el orgullo, Proverbios 13:10, espíritu contencioso, Proverbios 26:21, la ira, la soberbia, el envanecimiento, el orgullo, los celos. Todo eso están con citas bíblicas y para no alargar, se los acabo de dar. Celos, Santiago 3:16. Pero ¿cómo se supera eso? ¿Cómo se supera eso? En Filipenses, del estudio pasado, nuestro pastor hablaba, capítulo 1, 27, decía, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. El siervo del Señor debe tener una aptitud para enseñar. Nadie puede enseñar si no ha pasado por el entrenamiento primero. Nadie puede enseñar si no ha pasado por el estudio, de escudriñar la Escritura y extraer la verdad. En estos 3 versículos, hermano, habla de 4 características que quiero compartir con ustedes. Porque en el versículo 1 y el versículo 2 principalmente, habla de 2 cosas. Dice, hay 2 palabras claves en todo este capítulo. Dice en el capítulo 4, unidad y crecimiento. La unidad es indispensable para el crecimiento de la iglesia y a su vez el crecimiento fortalece la unidad. La unidad es el elemento más crucial para la salud de la iglesia, como lo es para el matrimonio también. Vivimos en un mundo dividido, hermano. Vivimos en un mundo dividido por barreras raciales, étnicas, económicas. Cada uno de nosotros tiene un trasfondo distinto, una educación distinta, una familia distinta y un trabajo diferente. Cada uno de los que estamos aquí. Pensamos distinto y actuamos distinto. Pero gracias a Dios hemos sido reconciliados por la misma obra de la cruz y bañados por la misma sangre, hermano. Todos fuimos bañados y transformados y limpiados por la misma sangre. Quizás no estemos de acuerdo, hermano, con todas las decisiones que toma el pastor, ni con las canciones que interpreta el grupo de alabanza, ni con el uso de las ofrendas o con el color de la pintura para la iglesia. Pero hemos sido llamados a conciliar, hermano. Somos llamados a unirnos en medio de la diversidad de pensamiento con tal que la doctrina no esté comprometida. La iglesia fue fundada, está posicionada sobre el fundamento de los apóstoles, por lo cual es necesario conocer cuál es el fundamento de los apóstoles. ¿Qué es lo que enseñaron? ¿Qué es lo que dejaron establecido los apóstoles? Para que la iglesia pueda crecer. Y es ahí donde está el error de muchos lugares, de muchas iglesias que no conocen, hablan, pero no lo conocen. Anoche en la reunión de varones hablábamos de una fe intelectual a una fe práctica. Hay muchos que tienen una fe intelectual, que creen en Dios, que creen de que Dios lo va a proteger, que creen de que Dios va a suplirle todas sus necesidades, y creen todo, que creen que Dios los va a sanar, creen que Dios los va a restaurar, creen que Dios les va a bendecir económicamente, creen que Dios les va a dar un trabajo y todo, pero cuando viene el problema, viene la dificultad y viene la situación y están en esa misma situación,
que vacilan, que es difícil, sobre todo los varones cuando están sin trabajo y que tienen que llevar el alimento para la casa y no hay trabajo, no hay nada, ¿no es cierto? Que cuesta. Pero para lograr esa unidad, hermano, que Pablo llama unidad del Espíritu, se necesita algo más que buenas intenciones. Sobre todo, debemos esforzarnos en mantener buenas y sanas relaciones con los demás miembros de la iglesia. Algunas veces queremos cambiar las cosas, pero no es el tiempo todavía. Debemos pensar en las personas antes que en las cosas, incluso antes que en los ministerios. Lo principalmente es pensar los unos a los otros, pensar por el otro, pensar por mi hermano, pensar por que esa es la unidad, hermano. La unidad no es que pensar en mí mismo y que yo quiero ser amigo de Cevita porque a ver qué cosas tiene Seba que me convienen a mí para ser amigo o para ser mi hermano. Voy a juntarme con él porque Seba tiene cosas que a mí me sirven. Si miramos la amistad, si miramos la unidad desde ese punto de vista egoísta, no corresponde. Tenemos que amarnos porque somos uno. Si yo tengo problemas con la mano derecha, la mano izquierda me va a sobar, hermano. Y de hecho tengo harto problema con la mano derecha, no puedo, en el computador ya no puedo usar el mouse, hermano. De eso se trata la unidad, hermano. En mi peregrinar he visto tantas divisiones en muchas iglesias, hermano. Tantas situaciones solamente por no estudiar la palabra. Porque el hecho de estudiar la palabra transforma, la palabra cambia los corazones, la palabra cambia las vidas de las personas, cambia si una persona tiene un carácter difícil, la palabra nos comienza a transformar, porque el Espíritu Santo usa la palabra para transformar el corazón del hombre, para transformar el corazón del hombre. No siempre los cambios. Dice, pero para lograr esa unidad de iglesia que Pablo llama la unidad del Espíritu se necesita más que buenas intenciones. Debemos esforzarnos en mantener buenas y sanas relaciones con los demás miembros de la iglesia. Como decía, a veces queremos cambiar las cosas, pero no es el tiempo todavía. No siempre los cambios garantizan el éxito. A veces se empeoran las cosas. La unidad que cumple su objetivo, dice, es aquella que logra que la gente madure y crezca en el Señor. ¡Wow! Eso me gusta. La unidad que cumple su objetivo es aquella que logra que la gente madure y crezca en el Señor. Y eso no se consigue haciendo apenas lo mínimo para mantener el arca a flote. Necesita de una gran solicitud y esfuerzo intencionado de mantener buenas relaciones con otros. La unidad no es algo que tampoco deba darse por sentado apenas se consiga. Al contrario, debe ser sostenida por la oración, la exposición vital de la palabra de Dios y la negación de nuestro propio yo a fin de ser moldeado por el Espíritu Santo. A ser moldeado por el Señor. Es interesante, hermanos, ver que el apóstol Pablo enfatizó la importancia de mantener buenas relaciones con otros en el vínculo de la paz y el amor, sin nombrar el tema de la oración, aunque está ahí mismo implícito. Porque el hecho de estar constantemente orando, la palabra del Señor enseña que jamás Dios va a dejar de escuchar una oración. Y muchas veces se puede cambiar ciertas situaciones en la vida de las personas solamente por la oración. Solamente por la oración. Yo he visto vidas transformadas. Vidas de personas, de hombres y mujeres también he visto. Mujeres difíciles de tratar, hombres difíciles de tratar. Pero sin embargo, cuando han llegado al Evangelio, Dios ha ido transformando sus vidas y han sido transformadas en hombres y mujeres dóciles, mansos. Gloria al Señor por eso. Aquí Pablo menciona varias características que debemos tener si queremos aspirar a la unidad de la iglesia
pensando en la madurez que pueden alcanzar las personas dentro de la iglesia. Donde hay unidad, mire, donde hay unidad hay madurez. Y donde hay madurez habrá crecimiento en el Señor, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, dice el apóstol Pablo en este mismo libro. Donde hay unidad hay madurez. Por eso el énfasis de estudiar la palabra. Por eso el énfasis de estudiar y escudriñar. Las mujeres han crecido en el conocimiento del Señor. Los varones vamos en lo mismo camino de crecer, tener claro todo el consejo de Dios. Por eso que aquí estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. No sé cuánto nos vamos a demorar en estudiar toda la Biblia completa, hermano. Imagínense. Uno de los maestros que yo tuve en la escuela se demoró 40 años en enseñar la Biblia completa 4 veces a su iglesia. 4 veces. Se demoró 40 años. 10 años se demoró en enseñar la Biblia completa. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esa iglesia comenzó en una carpa. Enseñando, el primer libro que enseñaron fue Primera de Juan. Comenzaron con un grupito. Cuando terminó, tuvieron que comprarse una carpa más grande porque no cabían. No cabían. Cuando terminaron de enseñar el libro de Primera de Juan, la iglesia, no recuerdo la cantidad de cuánto eran, pero habría crecido casi el triple de cantidad de hermanos. Casi el triple. Pero es muy lamentable, hermano, que una iglesia no crezca por la inmadurez de algunos miembros. Pero es peor cuando los pocos que hay se pelean continuamente y se dividen por diversas razones. Hay una cosa que a mí me gusta por ejemplo, ya he conversado, mi esposa no está, así que me va a darme... pero va a escuchar igual esto después. Yo lo digo, no lo digo. Va a estar esperando ahí en el estudio. Pero hay una cosa que mi esposa... Te amo, amor. Yo antes de casarme con mi esposa, tuve 2 años y medio sin que ella supiera que yo estaba enamorado de ella. Esos 2 años y medio, yo ahí en oración todos los días. Y a pesar que ella toda la vida sirviendo al Señor, toda la vida sirviendo a los niños, y cada domingo nos veíamos, pero no éramos amigos, porque era una iglesia que las que trabajaban con niños, bueno, aquí lo saben, como que trabajan con niños. Entonces casi no había una amistad con ella, nada. Pero cuando el Señor la puso en mi corazón, 2 años y medio, yo ahí calladito todos los días, domingo, lo único que quería era verla. Pero cuando me casé y vi cómo tenía su carácter, su forma, dije, Señor, oh Dios mío, oh Señor, dije, Señor, ¿estás seguro? Pero ya es tarde. Oh Dios mío, dije, Señor. Pero Señor, aquí tenéis pega, Claudio. Aquí tienes pega, porque nunca había conocido una mujer tan directa para decir las cosas. Tan directa, pero tan amorosa. No sé los que las conocen, los que conocen a Pamela. Ella es directa para decir las cosas. Si te encuentra en una falla, en una falta, te lo va a decir directamente, pero también te lo va a decir con mucho amor, con mucha paciencia, y va a demostrar todo su amor por ti. Yo aprendí a conocer a mi esposa esa faceta, porque siempre he preguntado, ¿por qué tiene tantas amigas mi esposa? Mi esposa tiene muchas amigas, y de la otra iglesia
Nunca ha dejado a sus amigas. Y las siguen y se convienen, nos visitan. Tiene amigas por muchos años y vienen a la casa. Cuando hay gente, hermanos que se cambian de iglesia, se olvidan y ya nunca más se juntan. Pero aquí no ha sido el caso. Yo una vez pregunté a una de sus amigas, ¿por qué tú sigues siendo amiga de mi esposa? Y es que Pamelita es especial, me decía. Ella me hace amarreado, me ha pisoteado en el piso, pero cuando yo estoy con todo, ¿cómo se dice? Humillada, me decía, ahí en el suelo, ella pone su hombro para que yo repose y descanse en ella. Eso se llama amor. Los primeros años de mi matrimonio fueron muy complicados, difícil, pero poco por poco el Señor ha ido moldeándola, cambiándola, transformándola, haciéndola dócil. Porque los hermanos antes en la iglesia no se atrevían a decirle. Yo tampoco le decía. Señor, ¿qué estoy haciendo? Hermano, ¿cómo salgo de este problema? ¿Me va a escuchar? Ah, sí, pero el Señor ahí es muy amoroso. Gloria. Sigamos con el estudio mejor, hermano, porque todos somos diferentes, hermano, y eso es lo que nos hace ser la unidad del Espíritu. Amarnos, querernos, no importa cómo seamos. Pero sabes una cosa, cuando nos entregamos en las manos del Señor, nos entregamos en las manos del Señor, y el Señor comienza a trabajar en nuestro corazón y comienza a trabajar transformándonos nuestra vida desde adentro hacia afuera. Yo conocí a un pastor, donde está mi hijo en la iglesia allá en Estados Unidos. Ese hombre mató más de 120 personas. Él estuvo en la guerra de Vietnam. Y cuando regresó a la guerra de Vietnam, era un asesino que tuvieron que encerrarlo en un, ¿cómo se llama? En un manicomio. Porque no podía estar libre. Porque persona que se le cruzaba por entre medio y le levantaba la voz, él lo agarraba y podía hasta matarlo. Muchos años estuvo ahí en tratamiento. Se convirtió al Señor Jesucristo cuando estaba con la escopeta para matar a su esposa. Y mientras esperaba que su esposa llegara, él estaba con la escopeta esperando en su casa. Lo único que quería que apenas abría la puerta a su esposa, darle un balazo. Y fue en esa situación que él estaba, encendió la tele, desesperado en el living, moviéndose de un lado para otro, lleno de odio, prendió la tele y escuchó a Chuck Smith que estaba hablando. Y el Espíritu Santo usó al pastor Chuck Smith y tocó el corazón de este hombre. Y este hombre enfrente de ese televisor cayó de rodillas. A tal punto que cuando llegó su esposa no lo creía. Su esposa llegó tiritando y temblando, pensando lo peor que le iba a hacer, y él le dijo, no. Dios hizo algo en mi vida hace unos 10, 15 minutos atrás. Ella no, obviamente, con todo el historial, no le creyó. Pero ese hombre nunca dejó de amar al Señor y de servir a los demás. Nunca. Raúl Ríos se llama él. Tiene una película que se llama De la furia a la libertad. Tiene libros escritos cómo controlar la rabia, el odio. Es lamentable, lo vuelvo a repetir, cómo la iglesia no crezca por la inmadurez de algunos miembros. Pero es peor cuando los pocos que hay se pelean continuamente y se dividan por diversas razones. Yo he escuchado hermanos que han llegado acá, oye, aquí en la iglesia no hay hermanos que se lleven mal unos a otros, pero ¿por qué? Pues aquí somos todos uno, nos amamos y nos queremos. Una iglesia bien alimentada, una iglesia
A ver, vamos a la parte práctica. ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está la familia cuando tiene de todo? El refrigerador, la comida y trabajo. Andamos todos contentos. No hay razón para discutir. Niño tiene hambre, va al refrigerador, saca. Si tengo sed, tengo bebida, tengo agüita, tengo de todo, tengo buena cama. Está todo ahí, felicidad, no hay nada de qué preocuparse, porque no falta nada. No hay razón para estar discutiendo por comida. Hermano, una iglesia bien alimentada va a crecer una iglesia sana, en unidad, en unidad. El apóstol Pablo aquí nos habla de por lo menos 4 características que debe tener una iglesia. La primera que menciona es la humildad, que implica, la palabra humildad implica una baja autoestima de nosotros mismos, basada en la conciencia que tenemos de nuestra propia culpabilidad y debilidad ante Dios. La humildad ha sido llamada la primera, segunda y tercera esencia de la vida cristiana. Pablo decía que él era menos que el más pequeño de todos los apóstoles. Era de esa conciencia que él tenía de su pequeñez delante de Dios, en donde se originaba su verdadera humildad. Por la gracia de Dios, dijo él, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es lo que decía Pablo. En la misma carta a los Efesios, el apóstol resalta la sumisión voluntaria de unos a otros, la esposa al esposo y viceversa, los siervos a los amos, los hijos a los padres, y todo esto como un resultado de vivir vidas llenas del Espíritu. Nunca podremos sujetarnos si no nos disponemos para que el Espíritu Santo nos llene y capacite para hacerlo. Permanecer llenos del Espíritu nos ayuda a pelearnos menos dentro y fuera de la iglesia, sin poner zancadilla de hermano o a cualquier otro. Eso se trata, hermano, de buscar a Dios, de buscar constantemente al Señor, porque, hermano, la intención nuestra es siempre hacer lo contrario. La intención nuestra es siempre hacer lo malo. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo nos esté constantemente llenando, que la palabra de Dios fluya como agua viva, que esté constantemente guiándonos, llevándonos a comportarnos como es digno. Como es digno. Hermano, ayer como los varones casi nunca lo hacemos, pero siempre tratamos de terminar como a las 8:15, 8:30. Pero ayer eran 10 para las 9 y todavía estábamos metidos en el estudio porque era tan interesante. Como Dios estaba mostrando, hermano, tener conciencia de lo que el pecado hace en la vida del hombre. Si a veces no tenemos conciencia, a veces no dimensionamos todo el daño que hizo el pecado en nuestro ser. El pecado, hermano, hizo un daño tan tremendo en el corazón, en la vida de una persona, que Dios tuvo que enviar a su Hijo. No había otra opción. No había otra opción. El pecado destruyó totalmente. Tenemos en nuestro corazón, se apunto la cabeza, pero no es en nuestro corazón, nuestro ser interior, donde está la conciencia. Pero el pecado entró a la parte más profunda del ser humano. Más profunda. Y cuando llegó ahí, lo primero que hizo es destruir completamente la parte buena del libre albedrío. Y dejó la parte mala del libre albedrío. Por eso que el hombre, dice el corazón del hombre, es de continuo solamente hacer, ¿qué cosa? El mal, no el bien. Porque el pecado destruyó completamente esa área. Y el pecado no entró a cierta parte, entró a la profundidad, a lo profundo del ser humano. Por eso que el libro del Hebreo habla que la palabra, la espada, es la única que puede penetrar hasta lo profundo, hasta donde está el pecado, para destruirlo, hermano. Y el pecado, ¿qué es lo que hizo? Amarró nuestras manos, amarró nuestros pies. No nos dejó, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada
contra el pecado. Pero Cristo lo puede hacer. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso necesitamos una nueva vida. Por eso que ayer en los varones hablamos de morir. De morir. Pero a veces no entendemos el concepto de realmente de morir, hermano. Pablo dijo, ya no vivo yo, si entiendo, ya no vivo yo. Lo que ahora lo vi y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Jesús, la fe de nuestro Señor. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa vivir en la fe del Señor? Es decir, Señor, ya estoy muerto. ¿Y ahora qué? El señorío de Cristo. Solamente Señor. Mi voluntad ahora es la voluntad del Señor. No voy a ir para allá si el Señor no me lleva. Voy a ir donde el Señor me guíe. Voy a hacer lo que el Señor quiere que haga. Se requiere humildad del miembro más pequeño de la iglesia como del ministro más elevado. ¿Nos dice acaso el apóstol que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios? Lo dice. ¿Cómo recibir de otros si primero no nos disponemos de rodillas ante Dios? Tenemos que reconocer como ministros que no nos las sabemos todas. Que hay hermanos mejor dotados por Dios, con dones más extraordinarios que los nuestros. Que hay hermanos que pasan más tiempo en oración que nosotros que ministramos. Que a veces hay más disposición de algunos miembros de la iglesia para hacer visitas de enfermos y atender necesidades espirituales y materiales. Se necesita humildad para reconocer esos errores y corregirlos por el bien de la iglesia. ¿Se imaginan ustedes cómo sería una iglesia donde cada miembro estuviera buscando la humildad activamente? Como resultado tendríamos una iglesia unida y en amor. Somos una iglesia, hermano, donde estamos todos los que fallamos, hermano. Si usted cree que usted es perfecto, quiero decirle, hermano, que está equivocado. Si usted busca una iglesia perfecta, y si la encontró y sabe dónde queda esa iglesia perfecta, yo le pediría que no vaya, porque si no la va a echar a perder. No vaya. Va a echar a perder, déjela ahí nomás. Aquí estamos todos los que hemos fallado. Aquí estamos todos los que fallamos todos los días. Aquí estamos todos los que rezongamos en casa, rezongamos contra nuestra esposa o rezongamos contra nuestro el marido, ¿no es cierto? Aquí estamos todos los que todos los días tenemos dificultades. Todos los días tenemos fallas. Pero ahí está el Señor para llevarnos a orar, para llevarnos a estudiar la palabra, porque nadie, cuando usted en su casa ora y busca un lugarcito para orar al Señor, piense una cosa. ¿Es usted la que quiere orar? ¿Usted la que decide orar? ¿O es el Señor que la lleva? Es el Señor, hermano. Si usted en la casa está en un momento y abre la Biblia para leer un versículo o para leer cualquier cosa, un devocional, no es usted, es el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo que lo lleva a buscar a Dios en oración, a buscar a Dios en la palabra. Déjese llevar. Solamente obedezca, porque Él es nuestro Señor. Y como siervos que somos, le debemos obediencia. De eso se trata. El segundo punto que mencioné para terminar, habla de mansedumbre. Mansedumbre. Fíjese bien, hermanos, que cada vez que habla de la palabra humildad, siempre va junto con mansedumbre. Mansedumbre. Humildad y mansedumbre van juntos. Suave, dulce, amable, apacible, considerado, cortés. Eso es lo que significa la palabra mansedumbre en griego. Y por supuesto, el ejercicio del dominio propio, sin el cual estas cualidades serían imposibles. Es también la capacidad que tiene una persona para ser enseñable, para dejarse guiar. Denota una condición de mente y corazón. La mansedumbre
manifestada por el Señor y recomendada al creyente, es resultado de poder. De poder. Humildad y mansedumbre. No llaneros solitarios, no el que se la sabe toda, no el que el Biblia andando. No, hermano, se trata de eso. Aquellos que creen que por conocimiento que tienen son superiores a otros. Déjeme decirle que Pablo habla en que el capítulo 8, creo, de 2 Corintios, que aquel que cree saber algo, dice, aún no ha aprendido. Mire, aún no ha aprendido a saber lo que debiera saber. Aquel que piensa que la sabe toda y que porque la sabe toda tiene un lugar de privilegio. Aquí no hay privilegios. Aquí en nuestra iglesia no hay privilegiados. Aquí todos somos siervos y nos servimos unos a otros en amor. Nos atendemos unos a otros en amor. Me acuerdo. Ay, Señor, de reunión de mujeres, el seminario de mujeres. Con qué amor nuestro pastor preparaba toda la ensaladita y colocarla bien bonito, toda la cosa, que se viera bonito el plato y todo. Y los hermanos corriendo para traer el platito para la mujer y la hermana. Algunas hermanas ni siquiera fijaban el adorno y dando vuelta toda la ensalada y todo. Oh, Dios mío, no. Oh, Señor, por última vez le sacaba una foto, dijo un hermano. Gloria al Señor, pero fue un lindo momento, hermano, de ver a las mujeres crecer, compartir, y nosotros trabajando ahí, güey. Hacía tiempo que no me desestresaba tanto como ese día. Mansedumbre, humildad, hermano, seamos humildes siempre, seamos mansos, amándonos unos a otros. Los títulos solamente sirven para el Señor. Él tiene títulos verdaderos. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el León de la tribu de Judá. Él lo es todo. Nosotros solamente somos sus siervos, humildes, y que fuimos rescatados, fuimos salvados para obedecer a nuestro Señor. Le llamamos Señor cuando decimos, tú eres mi Señor. Estoy diciendo, yo soy tu siervo. Y como siervo tenemos que obedecer. La obediencia al Señor, porque si no obedecemos al Señor, vamos a obedecer al pecado. Porque el pecado también se presenta como Señor. Como Señor. Voy a pedir a los hermanos que puedan compartir los símbolos. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús enseñó: bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, los que reconocen su necesidad de Dios. Y después dijo también: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre y la humildad casi siempre se las nombran juntas, siempre. Otro punto que habla de la paciencia y la longanimidad. Primero, humildad. Segunda, mansedumbre. Tercero, paciencia. Y cuarto, dice soportándoos. Habla de la paciencia, la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. Habla de la resistencia activa frente a las pruebas, de permanecer firme, permanecer largo tiempo bajo presión, tolerar el mal sin procurar vengarnos. Esta característica está unida a la longanimidad. Romanos habla: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
De eso se trata, hermano.